por mis venas y enamorado en pan y vino, el jurado mi destino, porque católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven... Muy pero muy buenos días, mi amada familia en el Señor. Dios los bendiga. Bienvenidos a este su programa Apologética Bíblica con el Padre Miguel Ángel Durán. Saludamos a todas aquellas personas que nos siguen a través de la radio, a través del internet, de Alegría y Gozo, Esplendor de la Verdad y Ecos de la Buena Noticia. Bienvenidos entonces a esta maravillosa programación que hoy tenemos, sobre todo continuando con el tema de bautismo. Por eso saludamos a nuestro Padre Miguel. Padre, buenos días. Buenos días, Santiago. Y Santiago, buenos días, y a toda la audiencia que en este momento entra en sintonía con nuestra emisora. Bueno, mis hermanos, entonces antes de iniciar este maravilloso programa, vamos a ponernos en las manos del Señor, bajo sobre la luz del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Tu gracia, Señor, nos inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como les estaba comentando, vamos a continuar con este tema de bautismo. A ver, Padre, entonces, pongamos nuevamente como en unión a nuestros queridos oyentes hacia dónde estamos enfocándonos en el antiguo programa. Bien, sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar con este tema maravilloso del bautismo. Algunos se preguntarán por qué tan largo, por qué 4 programas y todavía nos falta otro, muy posiblemente. Porque el bautismo es el sacramento de mayor riqueza en la Iglesia, de los sacramentos que más nosotros le damos importancia dentro de la Iglesia es justamente al bautismo. Por eso, en la Sagrada Escritura aparece mucho sobre el bautismo, mucho sobre el bautismo. No solamente a nivel de directo, es decir, como un contenido directo del bautismo, del sacramento del bautismo, sino también explicaciones sobre preguntas, cuestiones, dudas que a veces tienen muchas personas y que nos la transmiten a nosotros. Hoy vamos a continuar con este tema, obviamente. Quiero hacerles una pequeña síntesis donde habíamos quedado. Habíamos quedado en el tema o en la cita Mateo, capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13, del 13 en adelante. Pero voy a hacer una pequeña síntesis a partir del versículo 13. Del versículo 13 en adelante. Lo vamos a volver a leer y simplemente voy a hacer énfasis en algunos punticos que de pronto nos parecen importantes y me parecen importantes que nosotros enfaticemos. Vamos a escuchar el texto así rápido, corrido hasta el versículo 17, que ahí termina. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía:
soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí? Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo, el muy amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, quisiera enfatizar en algunos punticos. Por ejemplo, Juan quería impedir a Jesucristo que él lo bautizara. Él no lo quería bautizar, dado que Jesucristo no tenía pecados y como él estaba bautizando para el perdón de los pecados, pues él quería impedírselo. ¿Cuántas personas hoy día están haciendo lo mismo? Impidiendo que los niños sean bautizados porque los niños no tienen pecados. Lo mismo se le podría responder a uno de ellos. Se les podría responder, bueno, ¿y Jesucristo por qué se bautizó si Jesucristo no tenía pecados? No podemos impedir el bautismo, porque el bautismo aquí Jesucristo lo deja claro. No es solamente para el perdón de los pecados. O mejor dicho, aquí en este texto, Jesucristo le está corrigiendo a Juan. De alguna manera, de una forma directa, le está diciendo a Juan, el bautismo no es para el perdón de los pecados. El bautismo es para otras cosas mucho más importantes. Perdóneme la expresión, más importantes. Es para cumplir la voluntad de Dios, porque si no es así, se está frustrando el plan divino de salvación con cada persona, que Dios tiene un plan divino de salvación con una persona a través del bautismo, y si nosotros le evitamos bautizarse, pues frustramos ese plan divino, como ya lo vimos en el programa pasado, en Lucas capítulo 7, versículo 37, 39. Bueno, ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer. Allí está diciendo que llegaron los fariseos, algunos publicanos, y se bautizaron. Pero otros querían impedir eso, el bautismo. Y el autor, San Lucas, les está diciendo que aquellos que querían impedir el bautismo estaban frustrando el plan de Dios para ellos, para aquellos que querían impedir. De modo que Juan estaba impidiendo ese plan divino, estaba frustrando el plan de Dios con las personas. ¿Cuántas personas hoy día están como Juan, tratando de impedir y frustrando el plan divino de salvación con los niños y con las personas que les evitan bautizarse? Hoy vamos a continuar con este tema del bautismo, tratando de ahondar y de profundizar en él. Jesucristo, en la respuesta que le da a Juan, le dice, es necesario que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Usted quiere que su niño cumpla la voluntad de Dios? ¿Quiere que en su niño se cumpla la voluntad de Dios? ¿O quiere más bien que se cumpla la voluntad de otra persona? De una persona en la calle o de un profesor por allá en un colegio que les enseña cosas raras. ¿De quién quiere que el niño cumpla la voluntad? Otro punto que destaca allí el autor es que se abrieron los cielos. Si abrieron los cielos, salió el Espíritu Santo. ¿Usted quiere que a su niño se le abra el cielo? ¿O que se le abra más bien otras circunstancias en la calle o en los colegios o en otras partes para entrar y de pronto ser objeto de destrucción o lo que sea? Hoy nosotros, a través de estos temas que estamos desarrollando, Jesucristo nuevamente está gritando, dejan, no le impidan,
dejad que los niños también se les abra el cielo, para que reciban el Espíritu Santo, para que reciban el Espíritu Santo, no para que reciban otro tipo de espíritu, para que reciban el Espíritu Santo. Y también termina este texto diciendo que una voz salió del cielo diciendo: tú eres mi hijo muy amado, en ti me complazco. De modo que a partir de allí, a partir del bautismo, el niño empieza a pertenecer a la familia de Dios. Se hace hijo de Dios, porque así está escrito. ¿Usted quiere que su niño se haga hijo de Dios o no? ¿Quiere que su niño sea hijo adoptivo de Dios o no? ¿O quiere que lo adopte más bien un drogadicto en la calle? ¿Quiere que lo adopte más bien un delincuente en la calle? ¿O quiere que lo adopte la calle? ¿O quiere que lo adopte un alcohólico? ¿O quiere que lo adopte una persona que está vendiendo droga en la calle? ¿A quién quiere que tú, es decir, que adopten a ese niño? Tú le impides que su niño sea adoptado como hijo de Dios. Sin embargo, hay otras personas que sí lo pueden adoptar y que le pueden hacer mucho daño. Bien, ya vimos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Mateo. Ya hemos hecho un recorrido por estos evangelios. Ahora vamos a escuchar y a ver lo que nos dice San Juan, el Evangelio de San Juan. Vamos a escuchar lo que dice San Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Vamos a escuchar, vamos a ir analizando este texto que es maravilloso. Lo vamos a ir analizando palabra por palabra, muy despacio, porque vale la pena. Vale la pena el encuentro que Jesús tiene con este magistrado judío. Vamos a escuchar Juan 3, 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Pues Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, vamos a empezar analizando muy detenidamente este texto. Primero, se trata de un magistrado judío. ¿Qué significa eso? No era una persona ignorante, no era un tapadito, no, él era muy estudiado, muy letrado, muy inteligente. Eso es como si a nosotros nos encontráramos con un magistrado de la Corte Constitucional, una persona que se sabe la Constitución al derecho y al revés, se la ha leído, tiene amplio conocimiento de las leyes. Nicodemo tenía un conocimiento muy amplio de la ley judía, de modo que Jesucristo no se estaba enfrentando con una persona cualquiera. Nos está enfrentando con una persona muy inteligente, de modo que a una persona inteligente también Jesucristo le habla inteligentemente. Y hay un detalle: él llegó de noche, y fíjense que ese de noche, esa oscuridad, también juega un papel importante dentro de este diálogo. Vamos a escuchar, vamos a leer nuevamente el versículo 2. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está diciendo que, ahí está mostrando Nicodemo su habilidad intelectual, su conocimiento. Él sabía muy bien quién era Jesucristo, sabía muy bien el papel que estaba jugando ya dentro del pueblo judío, y lo conocía muy bien. De modo que se acercó y lo elogió. Le exaltó pues como esos atributos y esos honores de maestro de la ley sin haberlo visto estudiar. Sin embargo le dijo: como maestro,
nadie puede realizar esas señales que tú realizas. Nadie las puede realizar. Entonces Jesucristo, como vio que el hombre era inteligente, le salió al paso. Y también las palabras que le dijo fue muy inteligente. Entonces Jesús le respondió, versículo 3. Jesús le respondió, en verdad te digo. Bueno, en verdad te digo. Mira, cuando en la Sagrada Escritura se repite una palabra, es porque Jesucristo quiere enfatizar la certeza de lo que Él va a decir. Que ahí no hay mentira, que ahí no hay falsedad, que es cierto lo que va a decir, que es una verdad palmaria, una verdad de puño, una verdad que no tiene duda. Y le va a decir, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense esa respuesta que le da Jesucristo a Nicodemo. El que no nazca de nuevo. Jesucristo les estaba hablando con una persona muy importante, una persona muy letrada, una persona muy inteligente, y le dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, es decir, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la respuesta que le da Jesucristo. Y ahora vamos a escuchar lo que dice Nicodemo. Si Nicodemo entendió una persona que era inteligente, una persona muy letrada, muy instruida, no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel de la ley judía. Él se sabía toda la ley judía. Y vamos a ver cómo fue la respuesta de Nicodemo. Escuchemos. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Imagínate, o sea que Nicodemo, no obstante que era una persona inteligente, sin embargo no entendió lo que Jesucristo le dijo. Entonces el pobre Nicodemo, siendo muy inteligente, sin embargo, él pensó que era que tenía que entrar de nuevo al vientre de la madre. Bueno, y yo siendo ya viejo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de la madre para nacer de nuevo? ¿Cómo va a ser eso? Eso no es posible. No es posible nacer de nuevo. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Una pregunta que también mucha gente, cuando usted le presenta este texto, por ejemplo, a un evangélico, a un protestante, a una persona que no comparte nuestra fe, usted le presenta este texto y bueno, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? Lo mismo que le sucedió a Nicodemo. Nicodemo era una persona, vuelvo y repito, muy importante, muy estudiada, muy letrada, que sabía muy bien las leyes judías. Sin embargo, no entendió la respuesta que Jesucristo le dijo. Entonces él le pregunta, ¿cómo es que yo voy a volver a entrar en el vientre de la madre? Y Jesucristo le respondió. Entonces ahí viene la respuesta de Jesucristo. Le va a empezar a explicar a Nicodemo cómo es eso, cómo es que se nace de nuevo. Vamos a escuchar ahora el versículo 5. Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí está hablando de dos características o dos temas fundamentales del bautismo: el Espíritu y el agua. Dos elementos fundamentales. En estos días he estado predicando e insistiendo sobre este tema del Espíritu, porque la gente, y no solamente nosotros, mucha gente cree que el Evangelio se está refiriendo solamente a parte material, a parte física, a parte histórica. No, se está refiriendo fundamentalmente a la parte espiritual. Jesucristo se refería al Espíritu, porque ya Jesucristo sabía que como él iba a volver a entrar en el vientre de la madre, pues eso ya lo sabía Jesucristo, no necesitaba que Nicodemo se lo dijera. Sin embargo, Nicodemo sí se lo dijo a Jesucristo, siendo una persona tan inteligente. Le dijo, bueno, ¿y cómo yo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? O sea que él había entendido que Jesucristo como que le estaba hablando de la parte material.
Y Jesucristo le estaba hablando de la parte espiritual, no de la parte material, obviamente. Entonces por eso Jesucristo le dice, el que no nazca del agua y del espíritu, ¿qué está diciendo allí? Que el agua es signo y símbolo del espíritu. Se une. Van a afinar muy bien el oído, porque vamos a leer un texto donde nos lo va a explicar perfectamente. Juan capítulo 7, versículo 37, creo que es Juan 7, 37. Allí vamos van a poner mucha atención, porque allí nos está identificando el agua y el espíritu, lo mismo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Escuchemos. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, dijo en voz alta: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Siga. El que cree en mí, se puede decir lo que confirma la Escritura: de su seno manarán ríos de agua viva. Ahora viene, bueno, ya Jesucristo dijo que era el agua, y él se comparó con el agua. Ahora vamos a ver la explicación que da el autor sagrado, o sea, Juan. Va a explicar a qué tipo de agua se refería. Vamos a escuchar. Sí. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Ahí está, clarito. Que el Espíritu se identifica con el agua. El mismo autor sagrado explica que Jesucristo no se refería al agua física, utilizó ese elemento del agua física, obviamente, pero para referirse a algo mucho más importante, a algo más profundo, más significativo, que era el Espíritu. Por eso le dice Jesucristo a Nicodemo, le dice: si el que no nazca del agua y del Espíritu, porque si no, si le decía solamente el agua, Nicodemo iba a entender que era del agua como entienden los evangélicos y protestantes, que es sumergirse por allá en un río, que es echarse agua bastante como uno introducirse en una piscina. No, Jesucristo se está refiriendo es al Espíritu, que no era lo que Nicodemo no entendía. Entonces, con esta respuesta de Jesucristo, le está diciendo Jesucristo a Nicodemo que necesitamos nacer de nuevo, pero del Espíritu, porque ya hemos nacido. Ya tenemos un nacimiento, ya tenemos una condición humana, que ahora la va a decir el mismo Jesucristo. Pero ya continuamos en el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, versículo, ya leíste el versículo 5, ¿no? Vamos como en el versículo... Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora sí ya vamos entendiendo con lo que ya he explicado. Siga. Lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho. No, pero, a ver, otra vez el versículo 6. Sí, lo nacido de la carne es carne. Ahora sí. Y lo nacido del Espíritu es espíritu. Sí, porque ahí estaba. Sí, hay que. Sí, se me saltó el. Bueno, entonces, lo nacido de la carne es carne. Es decir, lo material es material. Y a eso nos está refiriendo Jesucristo, obviamente. Le estaba tratando de explicar a Nicodemo que él no se estaba refiriendo a la parte material. Hay que nacer de nuevo. Él le dijo: hay que nacer de nuevo. No hay que volver a nacer, no. Porque Jesucristo no le dijo: en verdad digo, hay que volver a nacer. No, Jesucristo no le dijo eso. Jesucristo lo que le dijo fue: en verdad te digo, hay que nacer de nuevo. De nuevo, ¿qué significa? De otra manera, de otra forma, del Espíritu. Y por eso allí le dice, le va continuando la explicación.
los nacidos de la carne es carne. Todo el niño cuando nace, carne. La gente en la calle que no está bautizada, pura carne, pura carne. Pero el que es bautizado, y además de esa carne, tiene un revestimiento, como ya lo decíamos la vez pasada, tiene un revestimiento, está revestido de Cristo. Ustedes recuerdan que ya lo vimos en otro programa anterior, lo de las bodas en Mateo capítulo 22. Allí explicábamos que toda la gente estaba revestida, pero había uno que no estaba revestido de Cristo, no había nacido de nuevo. Aquí San Juan está diciendo a través de Jesucristo en este diálogo, le está diciendo, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Revestirnos, porque ya hemos nacido con un vestido humano digno, pero ahora necesitamos revestirnos de la nueva condición humana, es decir, de la nueva condición humana en Cristo Jesús, Bien, ya es momento de hacer una pausa. Me están indicando que vamos a cortar por un momento. No se desliguen, no se vayan a separar de la sintonía, que en un momento regresamos. Latinoamericano. Son las 8 de la mañana y 30 minutos. Y como tu madre te dije que sí, y a partir de entonces vivo alegrías, también amarguras, pero aquí estoy, Señor, cayéndome y levantándome, pero esto no importa, porque estás conmigo y yo te debo tanto. Soy más que polvo, porque eres lo más grande que tengo y no te dejaré. Yo siempre iré donde tú me quieras enviar. Y voy a pelear, voy a luchar, yo voy a confiar, me voy a armar de fe, esperanza y caridad. Yo me gloriaré en tu pasión y tu cruzera, el signo de tu amor que llevo en mi corazón, que llevo en mi corazón. Yo tengo una espina clavada en mi carne, es el enemigo que me hace sufrir. Te he rogado tanto para que lo apartes, pero tu extraña lógica me ha enseñado que me basta tu gracia, porque tu fuerza se manifiesta en mi debilidad. Y ahora que lo entiendo, yo me enorgullezco de ser tan frágil para que tu fuerza habite en mí. Y ahora me complazco en soportar
Son las 8 de la mañana y 34 minutos. Desde el cielo un hermoso. Del 5 al 13 de diciembre de este año, te invitamos a participar de la gran peregrinación que organiza la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Valledupar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y de paso, visita y conoces Cancún, Ciudad de México, Las Pirámides, Puebla, Cuernavaca y muchos otros sitios turísticos. 9 días, 8 noches. Acompaña el Padre José Enrique Muñoz. Separe con tiempo su cupo y gánese los descuentos respectivos. Infórmese llamando al 314-325-6381. Peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe, diciembre de 2018. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Relax espiritual. Has tenido un día de cansancio y fatiga y deseas descansar. Conéctate con Alegría y Gozo y disfruta de 90 minutos, de lunes a viernes, de 9 a 10:30 de la noche. Pide la alabanza que deseas escuchar y envía tus audios, saludos, felicitaciones u oración por tus necesidades. No te lo pierdas. A mí también me gusta Alegría y Gozo. Y muchas penas. Hay una sangre. Bien, mis hermanos, regresamos a este programa de apologética con el Padre Miguel Ángel Durán. Bueno, Padre, recordemos nuestros teléfonos celulares para aquellas personas que deseen comunicarse con nosotros, que son los teléfonos 312-248-6323 o al teléfono 317-855-9679. Bien, Padre, continuemos con nuestro programa. Bien, continuamos entonces con el texto. Estamos analizando Juan capítulo 3, versículo 6, por allí 7. Ahora vamos a continuar en el versículo 7. Vamos a escuchar. Recordemos el versículo 6. Sí, Lo sí. nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Bueno, ya hemos dicho entonces que nosotros nacemos con una dignidad, con la dignidad humana. Y eso es carne, a eso es que se refiere Cristo. Ahora necesitamos revestirnos, como ya lo habíamos dicho, Gálatas capítulo 3, versículo 27, que los bautizados eran renacidos, revestidos de Cristo. Este es el revestimiento del Espíritu Santo, que viene a través del bautismo. Continúe en el versículo 7. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. Ya ahí Jesucristo le está explicando a Nicodemo y a nosotros también hoy nos sigue explicando que es necesario, en verdad le digo que es necesario. Esa palabra es clave para que ustedes se la digan a aquella persona que viene a hacerlo dudar. Es necesario que se revistan de Cristo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de lo alto. Acabamos de explicar en el capítulo 3, versículo 16, 17 de Mateo, se abrieron los cielos, salió el Espíritu Santo y una voz decía: tú eres mi hijo. Ese es nacer de nuevo, un nacer de nuevo, porque es hacernos, nosotros cuando nacemos hacemos parte de una familia humana.
Pero con el bautismo nos hacemos parte de esa familia de Dios. Eso significa nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Pues porque recibimos el Espíritu Santo, recibimos la fuerza de Dios, recibimos el Espíritu de Dios. Por eso Jesucristo le está explicando eso a Nicodemo. Siga, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Mire cómo Jesucristo le va como concluyendo esa explicación. Así es el que nace del Espíritu. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Yo siempre he colocado algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Si a usted que está escuchando en este momento, en la empresa que estés, en el lugar que estés, en la misión que estés, si hace 20, 30 años o 40 años atrás le hubieran preguntado, ¿usted iba a saber que iba a ser gerente de tal empresa? ¿Iba a saber que se iba a casar con fulano de tal? Etcétera, la misión que tenga en este momento. Pues con seguridad usted le hubiera dicho, no, yo no voy a saber. El que se deja conducir por el Espíritu de Dios no sabe a dónde lo puede llevar. Si a mí me hubieran preguntado cuando tenía 13 o 14 años que yo iba a ser sacerdote, que yo iba a ser misionero, no, yo le dije, no, usted está loco. Pero cuando uno se deja conducir por el Espíritu Santo, no sabe a dónde lo puede llevar el Espíritu Santo. Pero cuando uno se deja llevar por el espíritu del mal, del espíritu del demonio, sí sabe para dónde va. La persona que se deja conducir por un drogadicto sabe que va para drogadicto. La persona que se alía con una persona que es alcohólica sabe que se va a volver alcohólico. Lo sabe. Sabe que va a ser delincuente, sabe que va a ser ladrón, etcétera. Pero el que se deja conducir por el Espíritu de Dios, Dios es el que lo conduce, Dios. Entonces, fíjense ustedes la diferencia, la fuerza que tienen las palabras de Jesucristo en la Sagrada Escritura. Así es todo el que se deja conducir por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros yo vuelvo a insistirle, no pueden impedir. ¿Usted por qué impide que el niño sea bautizado? ¿Por qué impide que la persona reciba el Espíritu de Dios? No, que es que el Espíritu de Dios es solamente para los adultos y para los niños no, eso no lo dice en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Dice ahí muy clarito, todo, dice, ¿cómo es que dice allí? Así es todo. Todo lo que nace del Espíritu. Así es todo el que nace del Espíritu, niño, joven, adulto, como sea, así es todo el que se deja conducir por el Espíritu de Dios. De modo que no le podemos colocar límites al Espíritu de Dios, no lo podemos ilimitar, ni lo podemos impedir. No podemos impedir que un niño sea bautizado, no podemos impedir que una persona sea bautizado. Y bien, ahora, bueno, continuamos ahí en el versículo 9, que dice Nicodemo. Preguntó Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? En verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Eso es lo que sucede con muchas personas. No aceptan el testimonio que nosotros hemos recibido de la voluntad y el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido. Y hay personas que no lo entienden. Hay personas, el bautismo es tan grande, tan profundo, tan significativo, que mire que por más que una persona sea inteligente, por más que una persona sea instruida, leída, letrada, lo que sea, sin embargo, no entiende. Hay personas que son así, que no entienden. Bien, hermanos, vamos a dar un pasito más en este tema del bautismo. Ahora bien,
Hemos visto también ya lo que dijo Juan, lo que dijo Mateo, lo que dijo Lucas, lo que ha dicho San Marcos, etcétera, sobre el bautismo. Ahora, pero no hemos dicho qué es el bautismo, qué significa la palabra bautismo. No lo hemos dicho. Hemos dicho que es importante el bautismo, hemos dicho que es fundamental bautizarse, hemos explicado el significado profundo del bautismo, pero ahora van a afinar bien el oído, van a poner mucha atención porque vamos a explicar qué es bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo es una palabra que viene del griego. ¿Qué significa? Sumergirse. Jesucristo se bautizó porque se sumergió en el río Jordán. Allá dice, recuerdan ustedes, ¿no? El capítulo 3 de Mateo, que ya lo leímos, versículo 16. Dice que cuando Jesucristo salió del agua, si salió significa que se había sumergido, que se metió al agua y salió, dice. De modo que eso es bautismo. Bautismo es sumergirse. Entonces, nuestros hermanos separados, nuestros hermanos que no comparten la fe, llegan y le preguntan a usted, bueno, ¿qué significa bautismo? Y usted, como de pronto no tiene la suficiente instrucción, la suficiente preparación, pues usted dice, no, pues es que bautizarse es el agua, el aceite, la luz, el rito. Usted más o menos le hace un recorrido del rito, pero ellos le dicen, no, bautismo significa sumergirse. Y nosotros sí bautizamos así, nosotros sí nos sumergimos en un río, y ustedes no. Bautismo significa sumergirse, y si usted va al diccionario, sí, es verdad. Bautismo significa sumergirse, porque Jesucristo se sumergió en el río Jordán. Bueno, pues ahí empieza usted a tambalear, usted a dudar, empieza a temblar, y dice, ay, los curas me engañaron, sí. La gente me engañó, la iglesia me engañó, yo estaba en la oscuridad, ahora conocí la luz, gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén. Y resulta que eso es una mentira, es una mentira. Vamos a explicar muy detenidamente lo que significa bautismo, el significado de la palabra bautismo. Es verdad, significa sumergirse, pero vamos a ver en qué sentido. Fíjense que ya lo explicamos, que el bautismo no lo estamos explicando en sentido físico, en sentido material, sino en sentido espiritual. Lo acabamos de enfatizar ahora con la respuesta que le daba Jesucristo a Nicodemo. No le estoy hablando en sentido material, no le estoy hablando en sentido histórico, sino en sentido espiritual. ¿Y dónde lo hice? Lo vamos a ver. Ahora bien, vamos a escuchar Juan capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33 nos va a dar una, digamos, como una luz sobre qué significa la palabra bautismo. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Entonces, si bautismo significa sumergirse, nosotros al bautizarnos nos sumergimos en el Espíritu Santo, no en cualquier cosa, no, en el Espíritu Santo. Nos sumergimos en él. Y ya lo vamos a ver que San Pablo lo va a explicar también de una manera magistral. Pero mientras que San Pablo, vamos a ver otro texto, Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11 nos va a explicar de una manera más gráfica, más plástica, por decirlo así, lo que significa ese sumergirse. ¿En qué nos sumergimos? Escuchemos. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo. Ahí hay otra palabrita, ¿o no?
Él los bautizó con Espíritu Santo y fuego. Exacto, porque esa es la partecita que aporta Mateo. Juan decía, Él los bautizará con Espíritu Santo. Y Mateo aporta una chispita más, fundamental, una pildorita fundamental, que es Espíritu Santo y fuego. El fuego del Espíritu Santo. Y nosotros nos sumergimos. Con el bautismo ya dijimos que el agua es un signo, es un símbolo, que ya más adelante lo vamos a explicar por qué es un signo. Nos sumergimos en ese Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo que quema el pecado, que destruye todo lo malo que hay en el corazón del hombre y purifica, porque el fuego purifica, acrisola todo lo malo, es decir, limpia todo lo malo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros a través del bautismo. Por eso nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo, y no solamente en el agua, y no en el agua. El agua es un signo, pero es un signo que nos indica que nosotros nos sumergimos no en agua, no, sino en Espíritu Santo, porque ya lo hemos explicado y lo he dicho muchas veces, Jesucristo nos vino a bautizar, no con agua, no, sino con Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Lo vamos a ver muy bien explicado por San Pablo. San Pablo tiene esa característica de explicar plásticamente lo que nosotros en muchas ocasiones no entendemos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos a escuchar lo que dice Romanos. ¿Qué significa ese sumergirse, ese bautismo? Vamos a escuchar. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? De modo que entonces San Pablo está identificando, detallemos una vez, vuélvalo a leer. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? Fuimos incorporados a su muerte, es decir, que la muerte, ya vamos identificando que el bautismo es sumergirnos en la muerte de Cristo. Ya no es sumergirnos en un agua o en un río, no. Es sumergir, es participar de la vida de Cristo. Participar de la vida de Cristo. Y no solamente participar de la vida de Cristo en el bombo, en el elogio, en el aplauso, no. Es participar de la vida de Cristo hasta su muerte. Dice, es que ignoráis, es que no sabéis que quienes fuimos bautizados fuimos sumergidos en la muerte de Cristo. Entonces, el bautismo es signo de identificarnos con Cristo hasta la muerte. Hasta la muerte, siga. Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con Él en la muerte. Vuelve y lo repite, por si a alguno no le ha quedado duda, ahí San Pablo lo vuelve a repetir, lo vuelve a explicar y lo vuelve a enfatizar. Repita otra vez el pedacito. Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con Él en la muerte. Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con Él en la muerte. A fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahí está, claro, más claro, como dice el adagio popular, no canta un gallo. Entonces, ¿por qué el bautismo es signo de sumergirnos en la muerte de Cristo? Porque el bautismo también es signo de resucitar con Cristo. Ya no es una cosa de irse uno a lavar allá en un río, de irse uno a sumergirse en un río. ¿Para qué? Es que eso no tiene...
El verdadero sentido del bautismo es sumergirnos en la muerte de Cristo, porque de esa manera, como nosotros compartimos la muerte de Cristo, también vamos a compartir su resurrección. Eso nos lo dice la fe a través del bautismo. De modo que ahora ustedes podrán darse cuenta, todo mundo muere, ustedes y yo, todo mundo morimos. En este momento podemos asegurar que dentro de 100 años ni usted ni yo existimos. Todo el mundo muere. Todos. Compartimos la muerte. Pero los creyentes, pero los que se bautizan, pero los que somos sumergidos en el bautismo, en el Espíritu Santo, tenemos una característica distinta. Que además de morir con Cristo, compartimos con Cristo la resurrección. No solamente compartimos la muerte, no, compartimos la resurrección. De modo que ahí nosotros podemos ver claramente cómo nosotros nos sumergimos también con Cristo en la muerte. Muy bien, hermanos, ya se nos agotó el tiempo, pero es delicioso poder escudriñar las Escrituras y poder introducirnos en este mundo maravilloso del verdadero significado, de las riquezas que tiene la Iglesia a través de los sacramentos. Estamos explicando el bautismo. Nos queda todavía muchos temas por evacuar sobre el bautismo, que lo vamos a continuar. Vamos a ir así despacito porque vale la pena nosotros ser bien instruidos y bien sabidos en lo que se refiere al bautismo, porque católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. No se les olvide esa máxima. Católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Oremos. Padre misericordioso, en este día te encomendamos todas las actividades, te encomendamos todas las responsabilidades que tenemos. Bendice nuestras manos, bendice nuestros ojos, bendice nuestros oídos, bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón, nuestra inteligencia, todo nuestro ser, para que todas nuestras obras tiendan a ti como a su fin, y que dependan de ti como de su fuente, para que realmente nosotros podamos ver cómo tú nos amas, cómo tú estás presente en cada uno de nosotros, para que nos ayude también con el Espíritu Santo a iluminar todo aquello que no lo tenemos bien claro. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, y con él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de la creación, Reina de los santos, Reina nuestra, a ella también la saludamos para que interceda por cada uno de nosotros. Sobre todo le encomendamos a los enfermitos, a todas las personas que están muy necesitadas de la misericordia de Dios. Se las encomendamos en este momento para que ella interceda ante nuestro Padre Dios por cada uno de nosotros, por estas personas que también se han encomendado a nuestras oraciones, y por aquellos enfermos que están en el lecho del dolor, para que puedan recibir la recuperación. A ella también la saludamos con las palabras del ángel, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y no se les olvide, recuerden que católico instruido jamás será confundido, y católico que lee, a ningún protestante le cree. Bien, mis hermanos, un feliz y maravilloso día en el Señor. Dios me los bendiga. A mí también me gusta alegría y gozo.
¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo
También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.